su programa, un podcast más. Mallory, buenos días. Buenos días, Valeria, y a todos nuestros oyentes que nos sintonizan. Así es, Mallory. El día de hoy hablaremos de un filósofo que es Tales de Mileto, que fue matemático, físico, geómetra y legislador griego. Efectivamente, y no solo eso, tenemos dos invitados que son historiadores y el día de hoy compartirán todas esas dudas que nos surgen o que en algún momento en el transcurso escolar nos cuestionan. Claro que sí, y nos sentimos muy emocionadas de presentarles el día de hoy en nuestro programa, un podcast más, a Mariana Ardila y a Daniel Salas. Muy buenos días y gracias por presentarse el día de hoy en medio de la distancia y de estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y que debemos aprovechar estos espacios para generar opinión. Buenos días, Valeria. Gracias por hacernos parte de este espectacular espacio. Así es, también me sumo a ese agradecimiento por tenernos presentes y por tener en cuenta nuestro conocimiento y aportar a la sociedad un poco de historia. Queremos iniciar esto con un contexto sobre quién era este filósofo, y es lo siguiente. Vivió y murió en Mileto, polis griegas de la costa jonia, hoy en Turquía. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. Perdón que te interrumpa, Marlon. Y en la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito de su muerte. Desde el siglo V a.C. se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, entre otros, así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. Claro, y no solo eso, por otro lado, Tales es conocido por romper el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo, cambiándolo así por explicaciones naturales e hipótesis naturalistas. Es considerado el iniciador de especulaciones científicas y filosóficas griegas, aunque sus figuras y aportaciones están rodeadas por muchas incertidumbres. Claro, como la mayoría de filósofos presocráticos, Tales explicó que el principio originario de la naturaleza y de la materia era una única sustancia, última arche, el agua. Claro, y a esto nos referimos, mis queridos oyentes, a crear un espacio de conocimiento. Y quiero hacer una pregunta: ¿cuáles fueron sus obras, Mariana? Simplicio de Cilicio escribió: de una vez explica excepto la llamada astrología náutica. En cambio, Diógenes Laercio escribió: según algunos, nada es escrito, pues dicen que la astrología náutica que se le atribuye es de poco sabio. Según otros, escribió 2 obras, sobre el solsticio y el equinoccio. Así, son 3 las líneas de opinión, que solo escribió la astrología, que solo escribió sobre el solsticio y sobre el equinoccio, y que no escribió nada. De cualquier manera, lo cierto es que de haber escrito algo, sus escritos se perdieron pronto, y respecto de las pocas fuentes que citan presuntos dichos de Tales, no pueden determinarse con certeza. Tales fuentes tenían en sus manos o bien escritos de Tales, o bien fuentes secundarias, o si solo repetían tradiciones orales. Interesante todos estos aportes que nos van culturizando un poco sobre esto que es la filosofía. Por otro lado, yo tengo una pregunta para Daniel. Daniel, ¿cuáles fueron sus aportes a las matemáticas? Se atribuyen a Tales varios descubrimientos matemáticos registrados en los elementos de Euclides, la definición 1.17 y las proporciones 1.5, 1.15, 1.26 y 3.31. Asimismo, es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias. El Milesio se percató de que se podía saber la altura exacta de las pirámides midiendo la sombra de estas en el momento del día en que su sombra era más o menos de igual tamaño que su cuerpo. Este método fue aplicado luego a otros fines prácticos de la navegación. Interesante, ¿por qué teorema de Tales del ángulo inscrito? Se supone que además Tales ya conocía muchas de las bases de la geometría, como el hecho de que cualquier diámetro de un círculo lo dividiría en partes idénticas que un triángulo isósceles, que tiene por fuerza 2 ángulos iguales en su base
o las propiedades relacionadas entre los ángulos que se forman al cortar dos paralelas por una tercera línea recta. ¿Sabes, Mallory? Todo esto me causa tanta impresión y quería compartirlo con nuestros oyentes. Esto planeado hace tantos años y aún se aplica en la actualidad, y no era como una idea en su momento que posiblemente con el tiempo podría cambiar y pasar a otro concepto. No, todo es aplicable. Y aprovechando que tengo la palabra, quería hacer otra pregunta. ¿Cuáles fueron sus aportes a la filosofía? Se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo por haber sido quien intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo y de la que tiene constancia en la cultura occidental. En su tiempo predominaban aún las concepciones míticas, pero Tales necesitaba una explicación racional, lo que se conoce como el paso del mito al logo. La palabra griega logo significa razón en castellano. Es muy probable que haya sido uno de los primeros hombres que llevaron la geometría al mundo griego, y Aristóteles lo consideraba el primero de los filósofos de la naturaleza. Muchas de estas ideas parecen provenir de la educación egipcia. Igualmente, su idea de que la Tierra flota sobre el agua puede haberse desprendido de ciertas ideas cosmogónicas de Oriente Próximo. Y dígame, ¿cuáles fueron sus pensamientos? La explicación universal y racional que sostuvo Tales fue que el agua es el origen de todas las cosas que existen. En cuanto al alma, la considera como dadora de vida, movimiento y divina. Como en la época en la que vive todavía no se diferenciaba entre seres vivientes y no vivientes. Tales atribuyó vida al agua, como el agua se mueve sola, como por ejemplo los ríos y mares. Ellas deben tener alma, puesto que el alma es lo que hace mover las cosas. También es divina, bueno, es divina para él. Por lo tanto, el agua para Tales es el origen de todo, está llena de dioses y tiene vida propia. Lo mismo pasa con las vidas humanas, como ellas se mueven solas, él piensa que tienen vida o que hay algo vivo dentro de ellas. Con todo esto se puede conocer por qué Tales era conocido como el filósofo del occidente, porque como ya lo hemos dicho, fue el único hombre del occidente del que se sabe que trató de conocer el mundo y explicarlo de una manera racional y no ficticia ni mítica como se hacía anteriormente en la Grecia, que se explicaba con mitos. Tales es importante para la historia de la filosofía occidental. Fue el iniciador de la misma y con ello creó un legado de búsqueda y amor a la sabiduría, que continuará inmediatamente con Anaximandro y Anaximenes, y que llegará a su esplendor en la antigua Grecia. Un siglo después, con Sócrates, Platón y Aristóteles, tres filósofos que se han convertido en los pilares del pensamiento que hoy conocemos como filosofía occidental. Lamentablemente, el tiempo de este programa ha llegado a su fin, pero quiero decirles que me siento muy contenta por lo que aprendí hoy y por lo que pudimos compartirles a nuestros queridos oyentes. Así es, Mallory. Gracias a nuestros invitados por compartir un poco de su conocimiento con nosotros y hacer de este pequeño espacio un gran aporte para la sociedad. Así es, espero haya sido de su agrado lo que teníamos para contar. Así es, mis queridos oyentes. Muchas gracias por sincronizar el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión en esto que llamamos un podcast más. Rise up, rise up, rise up, rise up. We'll beat again. Rise up, rise up, rise up, rise up. For my mind and my brain.